Dios se revela a su pueblo y la forma en la que Él comunica algo muy importante, a eso le llamamos alianza. De hecho, la lectura en inglés tenía una respuesta que decía, Dios no olvida su alianza. ¿Ok? Dios no olvida su alianza. Tenemos varias alianzas, ¿no? Incluso en el Génesis hay una alianza del matrimonio. Después con Abraham hay una alianza de muchas naciones. Está la alianza en el monte Sinaí, la alianza con Noé, ¿ok? Cuando Dios le dice, no destruiré más la tierra a través de la lluvia, no usaré este método de exterminar el pecado. Y en el presente, pues tenemos la alianza que le llamamos nueva y eterna. Nosotros que la llamamos nueva, ¿por qué? Porque es la última, ¿no? Ya no hay más alianza, ¿no? Y eterna porque comienza acá, pero no tiene fin esta alianza, porque lo que vamos a estar haciendo en el cielo es algo similar a lo que estamos haciendo en este momento. Pueden ver el libro del Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 9, donde dice, vi una gran muchedumbre que estaban frente al trono de Dios y el Cordero. ¿Ok? Algo muy bello que ustedes, repito, lo pueden ver este texto, ese trozo muy bello. Y también pues la misa se describe en una forma muy bella en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 22 al 24. Se nos recuerda algo muy importante, algo que tenemos que comprender todos, que en este momento recuerde que nos encontramos ¿en qué lugar? En el monte Sión. De hecho, dice así la Escritura, ustedes, sin embargo, se han aproximado al monte Sión, la nueva Jerusalén, con sus ángeles. Por eso cantamos el Santo, 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 junto a los ángeles y a los demás coros celestiales. Nos unimos también a los santos porque ellos, dice ese mismo texto, que rodean a Dios. Entonces el texto continúa diciendo, se han acercado a los primeros ciudadanos del cielo. ¿Quiénes son? En Mateo 27, 52 se describe las personas que resucitan cuando Jesús, después de la resurrección de Jesús. Primero viene la de Jesús estableciendo todo lo que tenemos como cristianos católicos. Después resucitan estas personas como evidencia, ya hay resurrección. Note que lo que Cristo está diciendo en el Evangelio de hoy es verdaderamente cierto. Esto se encuentra en el capítulo 8. En el capítulo 11 le da vida a ¿quién? A Lázaro, ¿ok? Y así va a demostrar quién es Él, para que no exista ninguna duda quién es Cristo. No es un hombre común y corriente, ¿ok? Es Dios en la carne. Una de las descripciones muy bonitas acerca de la persona de Cristo la da el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Grabes esta cita, ¿ok? Especialmente cuando hablen con los testigos de Jehová. Porque ellos argumentan, no, Jesús es un profeta, Jesús es un personaje bueno, Jesús es un diosito, dicen ellos, ¿no? Colosenses 2.9 que dice, en Él reside la plenitud de Dios en forma corporal. Él es Cristo. Por eso les dice, antes de que Abraham existiera, yo soy, en griego, ego emin. Y es la misma palabra que Dios, porque Moisés le pregunta, si los israelitas me preguntan, ¿quién me manda? Yo soy, te envía. ¿Y qué dice Cristo? Yo soy, ¿ok? Estaba frente a ellos, era la gran oportunidad de ellos de reconocer a Dios en la carne. Sin embargo, nos damos cuenta que no aprovechan la oportunidad. Nosotros por eso tenemos que aprovechar a lo máximo, reconocer que Cristo pues se nos entrega. La alianza también significa, lo que sucede en las alianzas es un intercambio de personas, ¿ok? Contratos en intercambio de bienes y alianza es un intercambio de personas, porque Dios es una comunión de personas, ¿ok? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros en la misa nos acercamos a Dios. Recibimos a Dios, se nos entrega, ¿no? Como Él lo prescribe, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucito, dice el Señor, en el último día. Pero también puede ser el día de nuestra muerte, ¿sí o no? Al buen ladrón que le dijo, te resucito el último día, o que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo debe establecer la resurrección.
Incluso a este hombre, basado en los méritos que él puede otorgar en cualquier momento, le otorga a este hombre la resurrección, va a establecer. Es el primer santo canonizado. Y la ceremonia la hace Cristo brevemente, ¿ok? No fue con la ceremonia del Vaticano, fue una ceremonia muy corta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Primer santo, el buen ladrón, ¿ok? Entonces, hay un intercambio. Pero note también que hay otras alianzas que son parte de la nueva y eterna alianza. Está el matrimonio, que también es una alianza, ¿ok? Entonces Cristo pues establece esta forma de el intercambio. En la alianza, en el matrimonio, quiero decir, hay un intercambio del hombre y la mujer. Por eso pues las palabras que se dicen son, me entrego a ti y prometo serte fiel. También puede decir, te recibo y me entrego. ¿Okay? Hay un intercambio de los dos. El hombre y la mujer ya son el uno para el otro y son una sola carne. ¿Okay? Tienen que pensar como quién, como Cristo. ¿Okay? Entonces, queridos hermanos, en este día debemos alegrarnos y me gustaría pues regresar a ese texto de Hebreos 12, del 22 al 24, porque en realidad pues nos da a entender que en ese mismo evento nos acercamos a Dios, el juez de todos, ¿ok? Nos acercamos a los espíritus de los justos que rodean a Dios, que han llegado a la perfección. ¿Quiénes son? Son los santos. Han llegado a la perfección, porque estar en la presencia de Dios hay perfección. Pablo por eso decía en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 13, Pablo decía, hoy veo imperfectamente, pero después veré todas las cosas y las conoceré. Los que están en el cielo, que rodean a Dios, tienen mucho más conocimiento que nosotros. El nuestro es limitado, el de ellos no lo es. Y esto es lo que muchas personas que critican la comunión de los santos, como le entiende la iglesia, como lo revela también el Nuevo Testamento, eso es lo que ellos no entienden. No son ídolos porque no creemos que son dioses, ¿ok? Son más bien los que rodean a Dios. Ni tampoco creemos que son dioses. Están con Dios, quien tiene conocimiento de todo. Y note, algo muy importante es que lo comparte con ellos también, porque ellos tienen conocimiento perfecto. Así dice la Escritura, pueden ver el texto, ¿ok? Un trozo muy bello, ténganlo siempre en mente, ¿ok? Y noten que concluye el trozo diciendo así, se han acercado a Cristo, mediador de la nueva alianza, que habla más elocuentemente que la sangre del justo Abel. Palabras muy bellas, ¿ok? Que describen la Sagrada Eucaristía en una forma muy maravillosa. Y por eso, bueno, cuando tengamos la oportunidad hay que acercarnos, ¿ok? Porque si usted quiere conocer a una persona, pues se acerca a ella, ¿sí o no? Usted quiere conocer más cerca a la Santísima Trinidad, acérquese a la Santísima Trinidad. A través de la Santa Misa, a través de la palabra, a través de la historia de la iglesia, que hay muchos santos. Tenemos ese gran patrimonio en la iglesia cristiana católica, ¿no? Una cantidad de santos, hombres muy intelectuales que han ido comprendiendo cómo Dios se ha revelado. Por ejemplo, San Agustín es el que describe un poquito más la naturaleza de los sacramentos, ¿ok? Antes de San Agustín, pues tenían poco, sí conocían los sacramentos, sabía lo que era, lo celebraban, ¿ok? Pero San Agustín, pues escribe ciertas cosas aclarando un poquito más para que entendamos un poquito mejor lo que celebramos y lo que es un sacramento. Algo muy interesante que San Agustín decía es que los sacramentos siempre funcionan, ¿ok? Lo que no podemos ver, decía San Agustín, es lo que ellos realizan. Por ejemplo, una persona recibe la unción. Hay algo que sucede en esa persona. A veces se curan físicamente porque Dios así lo quiere. Y a veces hay beneficios, siempre hay beneficios espirituales que la persona recibe cuando se le da o cuando recibe el sacramento de la unción, ¿ok? No se le llama extrema unción, un tiempo le llamaron así la gente, ¿ok? Porque era el último que recibían. Todo el mundo esperaba el último momento, pero el sacramento es forma de sanación. Así lo dice Santiago en el capítulo 5. Está enfermo alguno de ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia y que recen por él, que lo unja con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Y si ha cometido algún pecado, lo perdonará. Okay, después pues sigue el resto del ritual, ¿no? Pero está tomado de Santiago en el capítulo 5. Los sacramentos son algo muy bellos. Y recuerden que todos ellos surgen del misterio pascual de Cristo. También el bautismo, ¿ok?
Muchas personas tienen como este rechazo al bautismo. Y es por la idea del protestantismo, ¿no? Solo la fe me salva. Entonces hay que rechazar también el bautismo, pero el bautismo es algo muy bello. La mejor descripción del bautismo la del apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 3. ¿Acaso ignoran ustedes, dice el apóstol Pablo, que los que hemos sido incorporados a Cristo a través del bautismo, hemos sido incorporados al bautismo de Juan? No, no dice eso. Hemos sido incorporados a su muerte. El bautismo nuestro surge de la muerte de Cristo, pero también de la resurrección. El misterio pascual de Cristo es lo que establece el sacramento del bautismo para nosotros, ¿ok? Se los digo el texto una vez más, Romanos 6:3, algo muy bello, extraordinario, ¿ok? De hecho, una historia muy bonita, se la voy a contar, ¿ok? Y con esto concluyo. ¿Conocen la historia de San Genesio? Tal vez ya le he contado acá, ¿o no? ¿Quién conoce a San Genesio? Levanta la mano, ninguno, ok. Entonces hay que terminar con una historia muy bella. San Genesio es un santo, ¿ok? Pero San Genesio era un romano pagano. Y él se especializaba, la pueden ver en la internet, ¿ok? La historia. Él se especializaba, escuchen esto, en burlarse de los cristianos. Tanto de sus enseñanzas como sus celebraciones. Aquel hombre hacía burla de San Genesio, de los cristianos, ¿ok? Y una vez San Genesio, estando frente a un gran público, primero hizo burla de las enseñanzas del cristianismo, ¿ok? Y en la segunda parte, alguien se vistió de sacerdote y vino y trajo agua. Y le dijo, Genesio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él cuenta que en ese momento él vio una luz muy bella, algo maravilloso que vio. Llegaron y le preguntaron porque él tenía que continuar con su burla, ¿no? Contra los cristianos. Cuando llegaron a preguntarle por qué estaba callado, él dijo, es que esto es real, yo no sabía. La eficacia del sacramento, esto es lo que llamamos la eficacia, ¿ok? Que él pudo ver lo que el sacramento le había conferido y pudo ver esa luz. Le llamamos sacramento de la iluminación, ¿ok? Pueden ver Hebreos 6:4 para eso, ¿ok? Y él dijo, o más bien dicho, le dijeron, bueno, continúa, el show tiene que continuar, ¿no? Él dijo, no lo haré más. Y ese día él muere de Marte, ¿ok? Él muere por la fe. Note cuánto tiempo él vive como cristiano, segundos o minutos tal vez. Pero dio testimonio de que el sacramento es algo real. Qué tristeza que muchos lo rechacen el sacramento. Qué triste es eso, ¿no? De rechazar algo que es tan maravilloso que Dios nos regala. Y algunos por seguir el pensamiento torcido de otros rechazan el sacramento o cualquier otro sacramento. Todos los sacramentos, repito, confieren algo cuando se reciben apropiadamente, ¿no? Porque a veces podemos tomar un sacramento en pecado mortal, no va a realizar mucho en nosotros. Al contrario, Pablo nos advierte en 1 Corintios 11, al 23 en adelante, dice, cuidado con tomar el cuerpo de Cristo indignamente. El que lo recibe así toma para sí mismo su propia condenación. 1 Corintios 11, versículos del 23 en adelante, ¿ok? Por eso, hermanos, en este día nos alegramos de la nueva alianza. Vivámosla, celebrémosla. Y a través de ella nos acercamos a Dios y a través de la caridad también y todo lo que Dios prescribe. Son formas en las que el ser humano se va acercando más y más a Dios. La meta de todos, ¿cuál es? Reproducir en nosotros la imagen de Cristo. Y es posible. Porque Pablo decía, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo no puedo decir eso porque soy muy pecador, ¿ok? Pero en realidad Pablo lo podía decir. Entonces es posible. Pablo se sentía tan cerca de Cristo que nos decía en la lectura del domingo de Filipenses capítulo 3, ¿qué decía Pablo? Considero todo como basura, solo que encuentre a Cristo. Lo que me importa más, decía Pablo, es encontrar y conocer a Cristo. Y gozar del premio que Él me ofrece. ¿Y cuál es el premio? Es la vida eterna. Y lo ofrece a todos, queridos hermanos. Pero note, hay que realizar lo que Él nos pide por amor a Él y en cumplimiento de la alianza que Él estableció con nosotros, que es maravillosa, que es bella. Cuando entendemos la alianza nos damos cuenta que es maravilloso lo que Dios hace, ¿no? El doctor Scanahan dice que cuando él era protestante, ahora es católico, Scanahan,
Y él dice, yo no comprendía, dice, lo que eran las alianzas. Y cómo la Iglesia Católica la vive. Dice, no haciendo algo para Dios, sino celebrando lo que Dios ha encomendado a su pueblo. Y eso es lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Cristo? Hagan esto en memoria mía. Él lo encomienda, Él lo da al pueblo para que el pueblo pueda, en una forma maravillosa, bella y completa, unirse a Él en la participación de la Santa Misa, pero mayormente en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Alegrémonos siempre por estas formas que Dios se comunica con nosotros, vivámoslas con alegría y con fe. Démosle gracias a Dios siempre, por eso uno de los nombres de esta celebración, ¿cuál es? Eucaristía. ¿Y qué significa? Acción de gracias. Unámonos a Dios perfectamente y pidámosle que Él nos otorgue la gracia de participar fielmente acá en Eucaristía y vivir eternamente con Él en el reino eterno. Amén.